Hola, ¿qué tal? Espero que estén pasando un excelente día. Me gustaría darles la bienvenida a un nuevo video en el cual hablaremos de la sexualidad y la importancia que tiene en nuestro cuerpo, como nuestro crecimiento espiritual. Nosotros como seres humanos, todos tenemos la que es esta necesidad, ya que habitamos en un cuerpo físico, que forma parte de nuestra comunicación con otras personas. Y no importa de qué preferencia seas, esta es una necesidad, hablando fisiológicamente, aunque muchas personas comentan que cuando comienzan su despertar espiritual, pasan por un proceso que comienzan a hacerse asexuales, que ya no les interesa esa parte, pero lo que está pasando es que como ya no te has encontrado con personas con una misma frecuencia que tú, hablando sexualmente, cuidas más esa parte de ti, tan personal, tan íntima. Ya para entrar al tema de lleno, esto pasa por muchas fases, y para comenzar me gustaría hablar de las personas que son más jóvenes. Por ejemplo, los adolescentes, esta es una etapa en la cual en este momento existe una gran información en Internet, como buena y mala. En este tiempo de confinamiento, ha sido un gran cambio en el cual se han abierto las puertas para la información, para aprender y tener un mayor conocimiento. Si tú le preguntas a un niño o a un adolescente, sabe tantas cosas como de la tecnología y de todos los avances que se vienen, que uno por estar preocupado por otras cosas como el trabajo, los impuestos, la pareja, etcétera, ni siquiera nos damos cuenta. Pero pregúntale a tu hijo, a tu hermano menor, a tu sobrino, algo sobre los celulares o sobre X cosa, ya sea las redes, por ejemplo, y te va a dar tanta información que te vas a quedar sin saber cómo reaccionar. Pero esto es algo que debemos tratar con demasiada cautela, porque no le puedes negar que aprenda todo esto. Pero aquí es donde tú tienes que ser muy atento, porque el niño que va entrando a la adolescencia está ingresando a un mundo totalmente nuevo para él, y los que son mayores muchas veces vienen con más malicia y lo comienzan a introducir a un mundo que es totalmente peligroso para él. Si se fijan, antes no tocaban tanto este tipo de temas en las escuelas, pero es de suma importancia porque todo lo que suceda en tu adolescencia quedará marcado para toda tu vida y se manifestará cuando ya estés adulto. Al día de hoy, la sexualidad ya está muy abierta y directa. Ya no es como que te esperas a conocer muy bien a la persona. Ya las personas de 20, 25 años ya han tenido relaciones a diestra y siniestra y son así directas. Se encuentran en un bar o en un antro, platican y así directo vamos a otro lado y si acepta, bueno, y si no, pues X, no pasa nada. Y hablo de los dos lados, o sea, como de hombres y mujeres. El problema aquí es el contagio de energía que se está haciendo. Llega un momento en donde ya no te encuentras satisfecho o satisfecha. Y esto pasa como a hombres y mujeres. Ahora, ¿qué es el Tantra? Este es el arte de la iluminación de la sexualidad, que va acompañada de la fertilidad y la maternidad en el caso de las mujeres. Pero no solo se trata de una relación sexual entre dos personas, sino de la integración energética que tiene una pareja en el autodescubrimiento, que esto significa que tú misma o mismo te estás descubriendo energéticamente en el acto junto con tu pareja. Puede ser algo contradictorio, porque si decimos pareja y decir autodescubrimiento, pero el concepto es que tú te descubres en tu pareja, tú mismo te estás descubriendo en ella o en él.
Es pensar que lo que se transmite de la otra persona en ti es fusionar o juntar los dos campos energéticos en uno solo. Eso es el Tantra o la sexualidad sagrada. Esto proviene de la religión hindú, pero ahora en la actualidad se le ha dado diversas explicaciones y modificaciones, dependiendo de cada persona de cómo lo vea. Imagínate que alguien te dice X definición es el Tantra. Ok, tú te quedas con eso. Y después descubres otra definición que no tiene nada que ver o es totalmente diferente, pero tú te vas a sentir decepcionada o decepcionado porque es con tu sexualidad con la que estás tratando. Por eso es sumamente importante respetarte a ti misma o a ti mismo y a tu pareja, porque es algo que afecta como a nivel energético y eso se queda grabado. No es algo que pienses, sino que sientes. Y eso se trabaja después energéticamente. Hay personas que como nacen, así trascienden, sin aprender nada, y así se van viviendo su vida como si nada pasara, o como si nada les afectara. Y van lastimando a las demás personas, y van caminando por la calle, orgullosamente de sus actos. Es por eso que en este tema se debe de poner un alto, y es por ti, no por nadie más. Si tú no te cuidas, la sociedad y las personas se van a encargar de hacer contigo lo que ellas quieran. Y creo que nadie que estamos en este camino quiere eso. Y una parte del despertar es darnos cuenta que existe algo diferente a lo que hay en este mundo. Hay que poner mucha atención en el tema de de las parejas, porque de ahí se vienen muchos problemas incluso de salud. Cuando se tiene lo que es una pareja en una relación, se tiene que dar lo más natural posible, no de que uno de los dos lo quiera ver en forma más física y el otro más espiritual. Hay que tener una buena comunicación con la pareja porque es muy importante, ya que si no la energía va a estar dispersa, porque uno va a estar pensando en una cosa y el otro va a estar pensando en otra cosa. Entonces sí hay que mantener lo que es un equilibrio y es importante, porque así como tu energía, como la de él o ella, va a estar en armonía. Al tener una relación, todas las energías, como buenas y malas, que trae esa persona, se te pasan a ti y las tuyas se le pasan a ella o a él. Por eso es mejor cuidar mucho con quien te relacionas, ya que no te gustará cargar y pagar cosas que no son tuyas. Existen esos lazos energéticos, o incluso les llaman lazos kármicos, de tus exparejas, que aunque ya haya pasado tiempo de que hayas terminado con ella o con él, aún sigue habiendo ese intercambio de energía sin necesidad de contacto físico. Así que es importante después de terminar una relación, cortar esos lazos energéticos para que así tú puedas continuar con tu camino sin ningún problema. En caso de que no se haga nada de lo anterior como cortes energéticos y así, te vas a dar cuenta de que ciertas cosas que hacías antes ya no serán igual después. Y no es de que te esté trabajando una persona o así, sino es de que todavía estás cargando cosas y karmas que no son tuyas. Así de importantes son las relaciones, no tanto en el ámbito sexual y sentimental, también del trabajo, amistades. Debes poner mucha atención una vez que te das cuenta, para que no vuelvas a caer en lo mismo, porque sabes todo lo que tuviste que pagar cuando ni siquiera era tuyo. Para eso estamos aquí, para aprender y compartir con las demás personas. Así que si tú tienes pareja, cuídala, respétala, ámala y agradece compartir ese tiempo tan valioso juntos. Sin más que agregar, me despido
Y déjenme decirle que me da mucho gusto que poco a poco vamos encontrando a más hermanos y hermanas, que nos estamos uniendo a este cambio de conciencia y de frecuencia. Así que, muchas gracias por haberme escuchado y nos volveremos a ver en otro video. Hasta pronto.